Voy a hacer este coche más ancho, más alto y mucho más divertido. Además será más resistente porque las piezas que le voy a poner son piezas de metal. Y para empezar hay que quitar estos tornillos de aquí. Luego el amortiguador tiene un tornillo debajo y ya está. Después hay que quitar estos 4 tornillos de aquí. Para quitar esta pieza hace falta la llave plana del 7. La pieza de metal tiene un lado con relieve y un lado plano, pues el lado plano hacia afuera. Y ahora le pongo los 4 tornillos que he quitado antes. Ahora toca sacar esta pieza. Esta pieza no va con tornillo, va con un pasador y el pasador va cogido por un clip. Para trabajar más cómodo voy a quitar los tornillos de debajo. El clip con un destornillador le empujas un poquito, le haces palanca y sale. Este clip no hace falta sacarlo, yo lo saqué porque quería sacar el pasador por la parte del motor, pero al final me di cuenta de que era más cómodo sacarlo por la parte trasera. Aquí veis el clip y podéis sacar el parachoques junto con el pasador entero. Ahora lo que voy a hacer es quitar el protector este de polvo. Esto es un protector que protege el piñón y el motor. Va muy bien porque le quita todas las piedras que le salpica de la rueda. Y este tornillo es diferente porque en otro vídeo tenéis lo que me pasó con el tornillo, que se hizo redondo y bueno, me costó mucho sacarlo. Y ya está el protector fuera. Pues aquí está el otro clip, porque el pasador tiene un clip en un lateral y en el otro lateral. Ahí se ve bien el clip, y este clip yo quería sacarlo y sacar el pasador entero para afuera. Pero no tenía sitio para trabajar bien y lo que hice fue quitar el soporte de la batería. Y aquí ya saqué el clip y saqué el pasador. No lo grabé porque el clip saltó y no encontraba dónde estaba. Y ahora veréis dónde estaba. Mirad, al final el pasador lo saqué hacia afuera por la parte trasera. Y saqué toda la zona esta de la rueda, los brazos, el palier, todo esto fuera. Y el clip se quedó ahí, casi entra en el motor. Suerte que el motor tiene un imán y se quedó pegado, pero casi entra dentro. Bueno, lo saqué con mucho cuidado, que no se caiga por ahí. Y luego ahí dentro también tenía una arandela. Se ve que se van cayendo las cosas y se quedan ahí. Pues mirad, ahí hay una arandela. Bueno, al final la saqué también. Entonces, este clip igual, lo saqué y saqué el pasador hacia afuera. Y cuidado con la chapita esta azul, que no se pierda, porque se queda suelta y se cae. Y ahora toca ponerle el brazo este de metal. Esto ya va cogiendo un poco de forma. El brazo se pone exactamente igual que el de plástico. Va en el mismo sitio, encaja perfectamente, hay que poner el clip ya tiene ahí el pasador una ranura que simplemente encaja el clip, se aprieta con un alicate y entra muy fácil. Importante no ponerlo sin el parachoques. Cuando ya está puesto el pasador, hay que poner el otro clip, el del otro lateral, ese de ahí.
Lo que hice fue quitar la rueda. Esta rueda va con una tuerca normal y corriente como cualquier coche radio control. Y si quitáis la rueda, mucho cuidado porque tiene un palito, tiene un pequeño pasador que se suele caer y se pierde. Yo ya he perdido uno. Así que cuidado con el palito ese. Y para sacar el palier hay que sacarlo hacia afuera, va con presión. Y para sacar este brazo igual, la misma llave del 7. Luego le pongo el tornillo, la bola está redonda al brazo para que no se pierda. Esto va con presión por si lo quiero volver a utilizar. Por la parte de abajo hay un tornillo. Este tornillo no hace falta quitarlo del todo. Esto se afloja un poco y luego por el lateral se empuja el pasador. Esto tiene un pasador por aquí y ya sale por el otro lado. Ahora hay un pequeño problema. El pasador tiene menos anchura que el brazo de plástico. Aquí lo podéis ver bien. Es más estrecho. Bueno, es más corto. Pero esto, si lo centras bien, funciona igual. Hay que poner la pieza de plástico. Hay que pasar el pasador. Centrarlo más o menos que quede bien. Y con el mismo tornillo se aprieta y ya no se mueve. Luego importante ponerle el rodamiento. Y ahora fijaros el palier que le voy a montar. Es un poco más grande y más largo. Fijaros aquí, el brazo metálico tiene agujeros, va con tornillos. Y el brazo de plástico tiene una bola que se quita con la llave del 7. Así que hace falta tornillos nuevos. Y esto es muy fácil de montar. Uno va en la parte de la rueda y el otro va en la parte metálica. Ahora toca el amortiguador. Fijaros qué diferencia de amortiguador. Este es más grande, pero también hay un detalle aquí. Debajo va con un tornillo, pero en la parte de arriba no trae nada. Así que lo que voy a hacer es aprovechar la bola esta de aquí arriba. Esto se quita con el alicate simplemente tirando hacia afuera. Ya sale, no se rompe el plástico ni nada. Y ahora hay que apretar la bola en el nuevo. Y lo que hay que hacer es igual que en el brazo, ponerle tornillos nuevos tanto arriba como abajo. Cuando esté todo listo, luego el brazo este que tiene una tuerca hay que ajustarlo. Y ya está hecho un lateral, fijaros todas las piezas y hay que hacer exactamente lo mismo en el otro lateral. Y así estaría el eje trasero montado. Fijaros aquí, el amortiguador tiene una tuerca que esto no tenía el otro y va muy bien para ajustar el amortiguador. Ahora hay que hacer lo mismo en el eje delantero, pero primero hay que sacar el parachoques delantero. Este parachoques va con 3 tornillos. Luego hay que sacar el amortiguador, que va igual que el trasero. Esta pieza de plástico que va con 4 tornillos. Hay que montar la misma pieza de metal con la parte plana hacia afuera. Y hay que sacar toda esta parte de aquí. Esto es igual que en el eje trasero, todo esto. Lo que pasa es que el eje delantero tiene los brazos de dirección, que son estos pequeñitos de aquí. Así que primero hay que sacar la chapa esta azul, que esto es un refuerzo del chasis. Y luego hay 2 agujeros, que ahí hay un tornillo en cada agujero. Y esos tornillos aguantan una pieza de plástico que une el brazo izquierdo y el brazo derecho. Aquí ya se han caído los 2 brazos. Aquí veis un brazo con el soporte y el otro. Esto es igual que el eje trasero. Se ponen tornillos nuevos. Y aquí va la pieza de plástico que he quitado antes con los tornillos de debajo del coche. Esto va por debajo del cardan. Uno puesto en este soporte de aquí con los rodamientos. Y el otro va en el otro soporte. Y ahora hay que atornillar la pieza de plástico que une los 2 brazos. Por aquí, ya están unidos. Y ahora esta parte es diferente que la parte trasera. Aquí va un tornillo por debajo y uno por arriba.
Y aquí hay un problema, el pasador va con clips y este pasador es más corto que el brazo metálico, así que estos clips no los podré usar. Quito los clips, quito el pasador y luego lo que hago es ponerle el pasador al brazo metálico más o menos centrado, pero sin tornillo y sin clip, porque este pasador no se aguanta con nada. Lo pongo por ahí y en principio no se puede caer, lo que pasa es que estos coches vibran mucho y seguramente acabe moviéndose. Y el resto se monta exactamente igual que el eje trasero, el tema del brazo, el amortiguador, todo va igual. Y ahora toca montar la chapa azul, el protector de polvo del piñón, el soporte de la batería y el parachoques delantero. Le faltan estas 4 piezas, estas son para poner la carcasa y van en los 4 agujeros. Se aguantan con un tornillo y ya está el coche listo. Lo que pasa que he visto que hay un problema, fijaros ahí, cuando giro toca la rueda, el brazo es muy ancho y esto hace que la rueda vaya mal y vaya frenada. Pasa tanto hacia un lado como hacia el otro lado. Pero bueno, ya se va a quedar así. Lo voy a probar. Esta carcasa es de otro coche teledirigido que tengo, ya lo habéis visto en mi canal. Así que le monto la carcasa y a darle caña. Y aquí se acabó la fiesta. Resulta que el palier se rompió, y eso que el palier era más grande y más resistente, pues se partió, eso de las piedras. Y también se soltó el brazo, la rosca se salió y el otro extremo del brazo se cayó. Así que tendré que poner un tornillo mejor y arreglarlo. Espero que te haya gustado mucho el vídeo, déjame tu opinión en los comentarios si te gustaba más antes o ahora con la modificación. Y ya sabes, dale un buen me gusta, suscríbete, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo.